Queridos hermanos, buenos días, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Hoy celebramos a San Pedro Damián. Nació en Ravenna en el año 1007 y vivió una vida de ermitaño en Fuente Avellana antes de convertirse en el colaborador de los papas para promover la reforma en la Iglesia. Fue cardenal obispo de Ostia, 1057, encargado de muchas legaciones pontificias en Italia, Francia y Alemania, durante las cuales luchó con energía para devolverle al clero su dignidad y su libertad a la Iglesia. Muere en Faenza en el año 1072, luego de un periodo de retiro monástico. Nosotros vamos a seguir escuchando el texto del Evangelio y vamos a hacerlo pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene con su luz, con su gracia, con su bondad, con su misericordia, que nos dé la capacidad de comprender esta palabra y de vivirla a plenitud. Amén. Marcos 9 del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un texto sumamente interesante, queridos hermanos. Y digo interesante por muchas cosas, pero sobre todo porque muestra nuestra humanidad. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo actuamos? Mire de lo que Jesús les está hablando. Les está diciendo que va a padecer mucho, que va a sufrir mucho, que va a morir en manos de sus enemigos, pero que al tercer día va a resucitar. Ellos no entendían nada, dice, y les daba miedo preguntar, y fueron discutiendo por el camino. Cuando llegaron a Cafarnaúm, al entrar en casa, Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Claro, Jesús sabía de qué venían discutiendo. Ellos venían discutiendo de quién de ellos era el más importante. Imagínese usted cuántas veces nosotros sí nos creemos muy importantes. Pero mientras Jesús les está hablando de la cruz, ellos están hablando de los primeros puestos, de los más importantes. ¿Quién es el más importante? Entonces, ahí Jesús les va a dar una gran enseñanza que nos da una gran enseñanza también a nosotros. Dice: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Fíjense, ¿por qué repito esto? Palabra del Señor. Precisamente porque nosotros muchas veces queremos ser los más importantes, pero queremos una vida gloriosa. Nos cuesta mucho aceptar la cruz. Jesús está hablando de la cruz y nos está diciendo el camino que hay que seguir para ser realmente importante, para ser grande. El que quiera ser grande, que se haga pequeño. El que quiera ser el primero, que se haga el último, el servidor de todos. El que quiera ser grande, que se haga como un niño. Que se haga como un niño.
El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, dice Jesús. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Jesús nos muestra la grandeza en la pequeñez, la grandeza de la humildad, de la sencillez. ¿Quién es grande? Aquel que se hace pequeño. Y tú eres grande cuando te pones de rodilla ante Dios. Querido hermano, no busquemos grandezas vanas, grandezas superficiales. Busquemos la grandeza de Dios, la grandeza que se alcanza en la pequeñez. Que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga abundantemente. Que la Virgen Santísima te acompañe. Que tengas un maravilloso día.